Buenos días. Te damos la bienvenida a este nuevo programa de Palabras para una vida abundante. ¿Sabe? La libertad es un derecho, pero sobre todo, la libertad es nuestro deber. Todos los seres humanos debemos vivir el logro de la libertad. Jesús, en el desarrollo de su vida, se le veía que era un hombre apasionado en querer ver a los hombres libres. Y las escrituras muestran que Jesús dedicó cada día de su vida a causa de conducir a los hombres a la libertad y que nada, absolutamente nada, se interpusiera entre el hombre y su libertad. ¿Por qué? Es que el hombre debe ser libre porque es la única manera de que la vida sea vida. Y en la medida en que Jesús conocía más y más a Dios, cada día un poquito más y más de Dios, y no solo por lo que decían las escrituras, sino porque Dios trataba con él y él se dejaba tratar por Dios, Jesús se empezó a dar cuenta de cómo era que Dios había pensado las cosas para los seres humanos, es decir, la vida que para Dios todo ser humano debiera vivir. Y se dio cuenta de que, bueno, lo que Dios había pensado tenía que ver con que los seres humanos tuviéramos una vida muy buena, una vida muy sana, como plantea el título de este programa, una vida abundante en términos de la dignidad de todo lo que a nosotros nos hace bien, lo que nos realiza. Y Jesús se dio cuenta de que muchos seres humanos de su tiempo y en su momento se estaban perdiendo de esa experiencia, que era como si la existencia se les estuviera yendo día tras día de una forma sombría, fúnebre, inconscientes de toda la riqueza que les acompañaba cuando la vida misma les fue dada por Dios. Y yo creo que cuando Jesús mira todo este panorama, que tal vez no es muy distinto al de hoy, Jesús se involucra con la situación, primero haciendo un trabajo muy persistente con su propia vida y luego aprendiendo a descubrir los caminos hacia la libertad. Por eso dice la Biblia, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, que una vez que Jesús era un sábado y Jesús entró en la sinagoga, que era como un templo comunitario local, a Jesús le correspondió leer las escrituras. Y la preocupación de Dios y la de Jesús se unieron en una misma voz, proclamando y reclamando que la libertad debía llegar a todos los seres humanos, convertirse en un logro, convertirse en una experiencia. Y por eso dice el texto, voy a leer desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de el Señor. Y en esas palabras que Jesús enuncia, si notamos bien, se están describiendo las características que definen a un ser humano que aún no se ha encontrado con la libertad. Por lo menos hay 4 características. Es un ser humano empobrecido. Es un ser humano con un corazón quebrantado, en condiciones de cautividad y tristemente ciego. ¿Y sabe? Cada una de estas características enseñan situaciones que hoy podemos estar viviendo y que reclaman poder vivir la experiencia de la libertad que Dios siempre ha querido para nosotros como sus criaturas, como seres humanos. La primera condición es la pobreza. La pobreza estorba la libertad. Y no estamos hablando de esa pobreza, de vivir condiciones de escasez, que impiden que podamos adquirir todo lo que quisiéramos adquirir o lo que necesitamos adquirir. No, es otra pobreza. Es esa pobreza del que va por la vida creyendo que no tiene nada, creyendo que no cuenta con nada, creyendo que Dios lo abandonó a ver cómo se las arregla por él mismo, sin darse cuenta que la vida que se le dio es una vida potente para desarrollar habilidades, inteligencia, sabiduría, ingenio, tenacidad y más vida, ¿por qué no? Esa pobreza de nuestros pensamientos, esa pobreza es la que nos estorba y nos mantiene todo el tiempo prisioneros, creyendo que no contamos con nada y que por lo tanto no hay ninguna herencia, herramienta, recurso que esté a nuestro favor. La segunda condición que se describe es la del corazón quebrantado. El que tiene el corazón quebrantado tampoco puede ser libre. Este es el que afectiva y emocionalmente está paralizado. Como tiene el corazón paralizado, no se ha dejado abrazar por la realidad del amor de Dios. Es una persona que carece de razones para amar. Su corazón no le palpita cuando se encuentra con lo creado. Es como si todo pasara desapercibido. No corresponde a la mirada de los otros. No puede encontrarse con la ternura, con la belleza de la existencia. Hay una tercera condición. Los que están cautivos, dice la palabra de Dios, esos tampoco se han encontrado con la libertad. Y los que están cautivos viven como personas alienadas, sin pertenecerse, sin aprender a conocerse y a conocer lo que Dios ha dicho de ellos. De manera que
cuando uno se conoce, nadie puede enseñorearse de su vida, ni los sistemas sociales, ni las personas, ni los impulsos más secretos del cuerpo. Los cautivos son los que no han podido ser señores de ellos mismos, los que aún no han sido capaces de controlar todas las presiones que aparecen día a día para hacerles perder el control de su tiempo, de sus metas, del orden de sus relaciones, de sus afectos, sus decisiones. El cautivo es el que no ha logrado superarse a él mismo para no ser arrastrado por sus sentimientos, por su pasado, por sus vicios. Pero hay además una cuarta condición, y es los ciegos, los que aún no han podido ver la vida, los que no han podido ver sus propias vidas como Dios las ve, como Dios anhela que se desarrollen. Una vida que Dios siempre ha pensado en hacerle bien y lo acondicionó todo y ha dotado todo para que eso no sea imposible, para que eso no sea una mentira, porque Dios no miente, ni nunca ha mentido, ni mentirá. Estos ciegos precisamente están ciegos porque es como cuando no alcanzamos a dimensionar la vida, no la entendemos, no tenemos expectativas, se ha perdido toda expectativa de la vida. Todo lo que nos acompaña en una condición de ceguera son las sombras, el pesimismo, la desesperanza, la idea de un futuro desolador, oscuro, infeliz. Los ciegos son ciegos porque no ven la luz, no pueden identificar la verdad y separarla del engaño, de lo vano, de lo que es solo apariencia. Y mucho menos pueden acercarse, palpar, identificarse con lo que Dios ha dicho que es real y que tiene que ver con el campo de lo que Él ha prometido, de las cosas como Él las ha dicho. Y en esas condiciones que acabamos de mencionar, ¿cierto? Esas condiciones de pobreza, esas condiciones de un corazón quebrantado, de cautividad y de ceguera, Jesús tuvo que haber observado mucho, tuvo que haberse confrontado mucho, entristecido mucho, porque vio a los seres humanos muy reducidos, dando vueltas alrededor de muchas cosas que no permitían que aflorara toda la abundancia de la riqueza y la plenitud que debe identificar una existencia humana digna. Y cuando vamos entendiendo esto, entonces uno puede darse cuenta en la claridad de Dios que el ser humano que es libre es un ser humano que ama la vida, que está totalmente satisfecho con ella, con la vida, que se da por bien servido con la vida que se le ha dado. Eso no quiere decir que sea una persona que no entienda
que hay condiciones sociales y culturales y políticas y económicas y del campo del conocimiento que se deben perfeccionar. Pero con todo y lo que aún es imperfecto, la vida es bella. Quien no es libre, todo lo contrario, no sabe por qué ni para qué vivir. Entonces, noten que es como si los años se le fueran tratando de sobrevivir en un espíritu de resignación, en un sentir de que cada día la existencia se vuelve una carga mayor, como si cada día hubiera que hacer un esfuerzo más grande para sostenerlo y ver cómo se saca adelante de alguna manera. Es triste que los que digamos ser cristianos transmitamos ese espíritu y transmitamos esa idea al mundo. Transmitamos al mundo una vida que hay que sobrellevarla como si ella misma no se justificara o no cumpliera con las condiciones para garantizar mi paz, mi gozo, mi libertad, mis expectativas de lo que cada día se perfecciona y que en Dios va a ser mejor. Por eso, cuando Jesús proclama la libertad, es una libertad que está comprometida con la salvación de los seres humanos. Y esa libertad tiene un pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que para encontrarse con esa libertad hay que dar unos pasos y solo quien da esos pasos puede entonces conducirse en un camino que necesariamente va a llevar al ser humano a la libertad como logro. Y en el Evangelio de Juan, más adelante, en unas palabras que Jesús también proclama, Juan capítulo 8, versículo 31 dice: entonces dijo Jesús, ¿a quiénes? A los discípulos que habían creído en él. Primero, si vosotros permaneciereis en mis palabras o en mi palabra. Segundo, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuarto, y conoceréis la verdad. Quinto, y la verdad os hará libres. Según ese texto, lo primero que uno debe hacer en procura de la libertad es estar interesado, inquieto para salir de las condiciones empobrecidas, ciegas y quebrantadas de mi vida. De pronto yo no las identifico todas, no conozco toda mi pobreza ni mi ceguera, pero sí me doy cuenta de que yo tengo los síntomas o tengo algunos efectos que producen esas condiciones: desesperanza, negativismo, esa continua tendencia a engañarme, a la desilusión, a la apatía. Yo debo querer salir de ahí. Lo segundo, creer. Me decido con determinación a creer que en las palabras predicadas por Jesús está mi respuesta, está mi solución de parte de Dios. Tercero, me mantengo fiel a las palabras de Jesús, las defiendo cada día para colocarlas en práctica. Y fruto de ello, llega el momento en el que Jesús me identifica como uno de sus discípulos. Es decir, un discípulo de Jesús es alguien que califica para hacer buen uso de la libertad que se le va a dar, de la libertad que va a aflorar nuevamente. Entonces, en mi vida se instala la verdad. ¿Por qué? Porque estoy listo para no evadirla, porque Jesús ya me ha entrenado como discípulo para no rechazarla ni negarla,
salgo de mi inconsciencia, de mi ceguera, de mi pobreza, de mi cautividad y ahora soy consciente. No solo veo, sino que quiero ver más y quiero que otros vean. No solo existo, sino que amo vivir. No solo hago cosas, sino que es bello ser útil. Y se va desentrañando toda la riqueza que siempre me había acompañado, pero que yo había ignorado por ciego. Según esto, hermanos, según esto que enseña Jesús, según esto que proclama Jesús, nada en nuestra vida se da porque sí. Yo llego a ser lo que yo decido ser, decía nuestro pastor, no más que eso. ¿Y eso cuesta? Sí, cuesta. Cuesta el precio de creer, cuesta el precio de ser fiel, cuesta el precio de estar capacitado para encontrarme con la verdad de Dios, pero el resultado es la libertad, y la libertad lo vale todo. Un ser humano no se hace libre ni se hace esclavo de un día para otro. Uno llega a ser esclavo en medio de condiciones de pobreza, de ceguera, producto de muchos años acumulados de inconsciencia, de dejadez, de negligencia, de repetir los patrones de mis generaciones pasadas, producto de permitirme que los vicios y los malos hábitos tomaran el control de mí, producto de darle la espalda a Dios, producto de dejar que mis mañanas se vayan y lleguen las noches sin que Dios aparezca en el panorama y me nutra. Pero también se llega a ser libre cuando desaparecen las excusas, los culpables, la pereza, y con mucha dedicación y fidelidad a Dios y persistencia elijo la vida abundante, elijo creer, elijo aplicarme, elijo a Dios para que su poder me haga fuerte para vencer, para superar, para despertar. La libertad es una decisión. La libertad es una determinación a decir no más a lo mismo, no más al engaño, no más a depender de mis sentimientos, no más a depender de mis impulsos, de mis miedos, de mi cobardía, de mi orgullo, no más a quedarme ignorante cuando Dios me hizo para ver. Dios me hizo capaz para poder, para levantarme de mis estados postrados y superarme y despertar esos potenciales, ese ingenio, esas habilidades del ser humano que es libre, que es imparable. Y eso, hermanos, es encontrarnos con una cada vez mejor versión de nosotros mismos. Una versión más aterrizada, pero llena de expectativas, más radical en sus exigencias, pero más humana, menos aferrada a las cosas, pero más respetuosa de cada cosa creada, sin mucho que ofrecer, entendiendo a veces nuestras limitaciones y fragilidades, pero viéndonos exigidos para convertirnos en una oportunidad, buscando nuestras fuerzas en el Señor. Buen Dios y Padre, gracias te damos porque de ti provienen las mejores intenciones para nuestra vida, para nuestro bienestar. Gracias por presionarnos a salir de nuestras condiciones esclavizantes, Señor, y ser optimista en todo lo que esta vida puede producir, porque así tú la has pensado, Señor, porque nos hiciste con dignidad, porque en ti todo está justificado, tienes razón de ser, no hay impedimentos, no hay excusas, no hay obstáculos, Señor. Gracias porque podemos sentir con persistencia cómo insistes en que nos levantemos, insistes en que con determinación le creamos a la vida creyéndote a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.